Feliz de estar esta mañana con ustedes, encantado de poderles hablar de un tema que me gusta mucho, un tema que me emociona y que he tenido el placer de trabajar con un equipo muy capacitado, como es el equipo que tenemos aquí en Congroup. Y tal como lo decía José, estamos ante algo está pasando. Estamos viendo que los clientes se pueden conectar, que hay información por allí, que tenemos tecnologías. Esto está burbujeando, está transformándose, ¿ya? Y en esta transformación es la cuarta revolución industrial, la transformación 4.0. Y en este sentido, y en este contexto de esta transformación 4.0, la industria automotriz juega un papel fundamental. Se está hablando que quienes repuntan en esto, o quienes llevan la vanguardia en esta transformación, son justamente la industria automotriz, o la movilidad en general, y la manufactura. ¿Ya? Esta capacidad de tener datos que provienen desde el día a día, desde los detalles más ínfimos que nos proveen las cosas, hasta la toma de las decisiones. En un real time, en datos en streaming que están yendo y bajando en un contexto de grandes volúmenes de datos. De esto es de lo que quiero hablarles un poco para recapitular lo que tanto Kiara como José han venido conversando ahora. Para nosotros, el analytics de la industria resulta fundamental y hace parte esencial de nuestra solución. ¿Cómo lo hemos pensado? Esto lo hemos pensado a partir de tres grandes hitos. Uno es el chasis digital, sobre el que me detendré en unos momentos. Otro es el concepto de los vehículos conectados. Y otro, claro, lo que deviene de esto, ¿no? Que son los datos y el gran volumen de datos. En este punto me gustaría transmitir a ustedes esta misma reflexión que nosotros nos hicimos cuando partimos en este viaje, y es: ¿está la industria automotriz preparada para la transformación digital? ¿Están ustedes preparados para esta transformación digital y para lo que se nos viene? Veamos un poco un caso de uso, como es la telemetría, y cómo este viaje, que empezó muy simple cuando inicialmente empezamos a hacer las pesquisas de esto, empezó transformándose en una solución bastante interesante y que nos trajo muchas alegrías como equipo y también muchas alegrías al cliente con quien tuvimos el placer de implementar. Entonces, revolución digital 4.0 está aquí, la tenemos. Y esto trae nuevos desafíos para la industria, ¿verdad? Desafíos tales como el chasis digital. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es que ya el vehículo no está aislado, el vehículo está conectado a los dispositivos de quien lo usa, a otros vehículos, a la misma red, a los fabricantes de partes. Es decir, todo se ensambla en el vehículo. Junto con esto tenemos clientes también más informados, como lo veíamos con Kiara, más acceso a la tecnología, más información, con demandas porque de nuestro lado procesemos esa información. Y con esto, ¿qué se nos vienen? Pues también mayores posibilidades. Cada vez son más los vehículos que están conectados. El crecimiento de la conectividad de la flota que está hoy día andando es gigantesco. ¿Y esto qué trae? Esto nos trae mayor volumen de datos. Estamos ante un desafío, y es datos que se nos están dando día a día, minuto a minuto. Pero también estamos en un momento genial para esto, porque la tecnología nunca había estado mejor preparada para el procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos. Y es en este punto en el que quiero que pensemos un poquito en lo que implica esta transformación digital, ¿ya? Porque es que esta transformación digital viene de la mano de la tecnología. Y ustedes estarán preguntando en este punto, ¿pero qué tecnología? Y aquí venimos nosotros. Se trata de, primero, la nube, que nos libera del almacenamiento, nos libera de infraestructura, el IoT o el Internet de las cosas, que es esa información real time, y todo esto en un contexto que es el 5G. ¿Ya? Una tecnología que nos permite ahora una descarga y carga de información en cuestión de minutos. Pero, ¿cómo aprovechar estos datos y darles valor? Estarán ustedes diciendo también, ¿no? Sí, yo tengo muchos datos, pero yo quiero transformar esto en algo, ¿ya? Y pues sobre todo en un valor para mi organización. Bueno, nosotros también nos hemos metido en este empeño.
Esto es lo que queremos nosotros hacer y lo que queremos ofrecer también. Esta es una reflexión conjunta con los clientes, ¿ya? Lo que nosotros intentamos es justamente esto. Vamos a tratar de tomar este mundo de datos que se nos viene y transformarlos en valor. ¿Cómo? Soportándonos sobre la nube de Microsoft, con más de 40 servicios de conexión distintos. Con la nube, ¿qué viene? La conexión ya creada al IoT, el almacenamiento de grandes volúmenes de datos, la inteligencia artificial, como lo veíamos en sesiones anteriores, que termina en una reportería o una analítica detallada que transforma datos, meros datos, en información. Y en esto es fundamental que lo repensemos, ¿ya? Es transformar datos en información. ¿Cómo lo hicimos? Ya veamos este ejemplo aquí, cómo se dio este camino hacia la transformación digital de un cliente aquí en Chile. Para antojarlos un poco de cómo desde el dato llegamos a una solución. Y se trata del mantenimiento preventivo basado en kilometraje. ¿Qué nos trajo? Nos permitió anticiparnos a los problemas del vehículo, planificar nuestros talleres, horarios e inventarios y por lo tanto una mejor relación con el cliente. ¿Esto a través de qué se hizo? De la telemetría, ¿ya? Tú quieras encontrar el vehículo, tenía yo la posibilidad de capturar la información del kilometraje, ¿ya? Y este kilometraje, ¿cómo era capturado? Era capturado a través del GPS. Entonces, yo lo que tenía era muchos vehículos rodando, dándome datos minuto a minuto. Toda esta información yo la iba tomando y la íbamos traspasando al vehículo, ¿ya? A nuestros maestros de vehículos, a nuestros registros de vehículos, permitiéndonos con ellos llevar un uso y desgaste del mismo, ¿vale? Entonces, lo que estamos hablando acá es de mantener el historial del vehículo minuto a minuto. Con esto, podíamos construir planes preventivos. Y estos planes preventivos nos permitían crear órdenes de servicio planificadas, anticipándonos, reservar la capacidad de los talleres, viendo cuál era nuestra capacidad, si éramos capaces en los propios o en terceros de atender esta demanda. Y con esto, mejorar la relación de nuestro cliente. ¿Cómo? Manteniendo una comunicación mucho más fluida. ¿Vale? Si nosotros nos anticipábamos, teníamos la habilidad de permitirle a él, al cliente final, facilitar su agendamiento, ¿vale? Junto con esto, reducíamos los tiempos de espera. Desaparecía que el cliente llegaba y tenía que hacer una fila gigante para ser atendido o tener muchos tiempos para atender. Y además de esto, garantizábamos también la disponibilidad de las piezas, que es un dolor de cabeza constante. El cliente llega, pero la pieza no se encontraba. Si nosotros éramos preventivos, garantizábamos que tuviéramos toda la disposición para que el cliente saliera feliz. Y en ese sentido, el cliente recibía una comunicación y unos beneficios. Por tanto, traducía en una experiencia personalizada. Pero no solo para el cliente venía bien, para nosotros también. Planificación de inventarios, disponibilidad de talleres, menos gasto en compras de último minuto. ¿Qué le quedaba al cliente? Bueno, buscar nuevas fuentes de datos, buscar dónde más puede sacar información y con esto, pues también embarcarse en el camino de empezar a buscar nuevas informaciones y transformar los datos, perdonen, y transformarlos en informaciones. Bueno, todo esto suena muy chévere, pero ¿en qué se traduce? Se traduce en reportería, se traduce en analítica, se traduce en dashboard que me permitan a mí tomar decisiones. Quiero compartir con ustedes hoy un dashboard que hemos construido muy a ejemplo de demo, con algunos indicadores que hemos identificado en la industria. Y aquí, verles, déjenme para ponerlo un poco más grande para que sea más fácil verlo.
Vale, listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Hemos hablado durante todo este recorrido de la relación importadores y dealers. Y esta relación entre los importadores y dealers también puede transformarse en una reportería conjunta, una reportería compartida, tanto por, o bien sea, generada desde el importador para ser luego consultada por sus dealers o generada incluso por los dealers en una conversación fluida con la importadora, ¿vale? Esto es un ejemplo de cómo una importadora puede llegar a tener el control de sus dealers, o por lo menos no el control, pero sí una visión de lo que está pasando con sus dealers. En ese sentido, hemos construido aquí unos indicadores en el que me permite ver cómo se están comportando las ventas, cuál es el concesionario que está realizando dichas ventas, clientes que han sido atendidos en un periodo de tiempo específico, las unidades que han sido vendidos y además de esto, agregar un poco como unos indicadores o KPIs que me permitan saber cuál es el performance que están teniendo. Junto con esto, tengo yo análisis de ventas versus pronósticos. Generalmente, en esta relación de colaboración mutua entre dealers e importadora, la importadora nos propone ciertos pronósticos de ventas o ciertos estimativos que debemos alcanzar. Bueno, aquí nosotros podemos entender de una manera gráfica esta consulta y saber minuto a minuto qué ha ido pasando, dónde tenemos problemas, dónde tomar decisiones, qué acciones preventivas y correctivas tomar a la luz de querer solucionar un bajón en ventas, como por ejemplo el que está pasando en Dardiñán, en donde el volumen de ventas cayó considerablemente si lo comparamos con los que están en el top de la fila, ¿vale? Claro, en la reportería, y como lo hemos venido diciendo a lo largo de esta sesión, el vehículo es fundamental, es el centro de nuestro análisis. Y es por esto que esta reportería es construida teniendo el vehículo como el eje central del análisis. Lo que nosotros queremos ver es cómo se están vendiendo. Entonces ahí yo voy a querer, por ejemplo, filtrar sobre la tipología del vehículo, ¿ya? Y quiero saber cómo se comportan mi sedán. O quiero quizás saber cómo se están comportando las ventas de los sub, tal vez los city, y así construir distintas maneras de categorizar. Junto con esto, tengo también análisis regionales, en donde yo puedo llegar a saber por ciudad cómo se está dando el comportamiento de mis vehículos, ¿ya? En este caso, hemos concentrado un análisis solamente en Chile y Ecuador. Y adicionalmente está el tema de las marcas, ¿vale? Probablemente también yo quiera tener un análisis de cómo se están comportando mis marcas y dejar las marcas como un eje central de la mano del vehículo. Pero ¿hasta qué nivel de detalle yo puedo llegar? Bueno, esto es lo que resulta ser muy interesante de la construcción de estos datos, y es que si yo parto del vehículo como fuente esencial del análisis, todo el resto de la información que con él tenga algo que ver, se me convierte en una opción de análisis también, ¿ya? Entonces, los datos, las transacciones provienen del vehículo, pero todas las demás variables o las dimensiones de mis reportes van a estar dependientes de él y por tanto mi información resulta ser centralizada. Veámoslo por ejemplo. Yo quiero saber en el concesionario, vamos a ver aquí por ventas, tenemos aquí unos ganadores como Car Dealer, por ejemplo, y yo quiero saber cuáles han sido sus ventas. Sus ventas se han dado en Chile, en Santiago, perdonen ustedes. Y puedo llegar a ver un poco más en detalle qué vehículos son los que se han vendido allí. Si entro en el detalle, puedo ver incluso hasta el nivel de la patente que se vendió, ¿ya? Así puedo jugar con mis datos. Así puedo llegar desde informaciones macro hasta informaciones micro, dándole acceso a estos datos a diferentes personas involucradas con estos reportes, ¿vale? Entonces, un dashboard que puede llegar a tener información muy macro y muy genérica de grandes tomas de decisiones, como podría ser este, puede devenir, es decir, su
fuente de datos puede transformarse también en dashboard más específicos que yo quiero distribuir, bien sea con un concesionario específico, bien sea con una marca específica, bien sea incluso con el vendedor, ¿vale? Entonces, en este punto, lo que yo quiero llamar la atención es que nuestro esfuerzo está en armar la relación de la información, en armar un buen entramado de datos, lo que nosotros conocemos como un dataset o un modelo de datos, que a partir de él la organización se vuelve autónoma para empezar a construir y crecer en su reportería, ¿ya? Esto es el desafío fundamental a la hora de presentar los dashboards y a la hora de empezar a construir reportería. Y tenemos una herramienta para hacerlo, ¿ya? Nosotros pasamos nuestro análisis, nuestro trabajo hoy día en términos de reportería en el Power BI, una herramienta también de Microsoft alojada en la nube, que no solamente nos permite estas conexiones que yo les mencionaba en streaming, también nos permite conexiones a diferentes fuentes de datos. Ya voy a ir a explicar un poquito más sobre esto. Y además de esto, cuenta también con elementos de seguridad, de disponibilidad en diferentes, de consulta de la información en diferentes dispositivos, como lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Así pues que nos encontramos en un entorno en el que tenemos muchos datos, pero que junto con él también nos acompañan unas herramientas que nos permiten transformar esos datos en una reportería fácil, ágil y rápida en términos de toma de decisión. Bien, otro de los elementos que me gusta mucho mostrar es el tema de la colaboración en los reportes. Normalmente, en otro tiempo, lo que nos sucedía con los reportes era que los reportes eran estáticos. Los reportes se le pasaba a una gerencia, se le pasaba a un supervisor, el supervisor a partir de ahí tomaba sus decisiones. Bueno, nosotros con el entorno de Dynamics 365 y con todo este entorno tecnológico en el que nosotros nos estamos moviendo, tenemos chances de armar incluso conversaciones y crear grupos de conversación sobre los cuales quiero trabajar, ¿ya? Sobre esto, por ejemplo, quiero entrar y mencionar al resto de personas que estén colaborando con este reporte el por qué las ventas de Canberra han bajado. Probablemente en el grupo de las personas que tengan acceso a este reporte va a entrar aquí el supervisor de estas ventas del área de Canberra y va a entrar a hacerme la respuesta. Me va a indicar, mira, esto está sucediendo por eso. Así que tenemos reportes colaborativos, que esto es una cuestión que se convierte en fundamental, dado que ahora los reportes ya no quedan solamente por áreas, como era en otro tiempo la concepción del reporte, sino que son unas fuentes de información dinámicas, vivas, que se construyen día a día con distintos colaboradores que pueden ser editados por el área de TI exclusivamente o, dependiendo de los permisos que nosotros queramos manejar, también pueden ser manipulados, transformados por los mismos usuarios que están haciendo parte de este reporte. Entonces, estamos hablando de una herramienta colaborativa de toma de decisiones y en donde toda la organización o los miembros de la organización que nosotros pongamos van a ser parte de este proceso de construcción de vías. Bien. Voy a dejar aquí de compartir la pantalla. Bien, entonces, ahora lo que quiero mostrarles es cómo también se disponibiliza. Entonces, ya hemos tocado, en términos de información, hemos tocado ya dos puntos. Uno, que es la captura de los datos, servicios en Azure, para recapitular un poco, un servicio de Azure de captura de datos. Tenemos los servicios de almacenamiento de esta información y de la transformación de la misma, que es la que estamos haciendo a través de un Power BI. Y viene ahora un tema del consumo de la información. Ya vimos un poco cómo, a través de un desktop, como lo veíamos ahora, se puede hacer el consumo de esta información, pero no solamente está limitado a un dispositivo como lo es un desktop. También lo voy a tener en dispositivos tales como un celular.
Voy a compartirles ahora el celular. ¿Cómo se vería una vista de estos indicadores a partir del celular? Aquí, por ejemplo, estoy con el celular y yo voy a suponer que soy la persona encargada del área de servicio. Como persona encargada del área de servicio, probablemente quiero saber cómo es que se está comportando el piso. Vamos a ver un poquito aquí esta pantalla para que ustedes vean cómo sería una vista de estos mismos reportes. Este es un reporte derivado del reporte inicial que les estaba yo presentando. Y en este hemos hecho una cosa adicional y es, ¿están ustedes viendo aquí este grupo de patentes que se están pasando? Bueno, estas patentes que se están pasando vienen de streaming justamente de las reservas que nos mostraba en momentos anteriores Kiara. Cuando llega un usuario, cuando tenemos un cliente, nos ha hecho una reserva de un tiempo en el taller. Esto nos va a aparecer aquí como una cola de espera en la que, después de haber sido asignado, el supervisor, como en este caso soy yo, puede darse cuenta que para mi taller tengo una cola bastante larga de vehículos y que por tanto tengo que ver entre la carga que tienen mis trabajadores, como la que estamos viendo aquí, a quién de ellos le voy a distribuir estas subpatentes que están llegando, también dependiendo de la prioridad y del tipo de mantenimiento que las mismas tienen. Esto va a estar dependiendo de las habilidades que van a tener cada uno de los mecánicos o de las personas especializadas dentro del taller, de los que nos colaboran dentro de los talleres. Entonces, como ven, lo que partía haciendo un reporte, estoy utilizando el mismo dataset, las mismas fuentes de datos, simplemente estoy transformando las vistas que tiene, adaptándolas a distintos dispositivos y ofreciéndolo por medio de permisos y roles a personas diferentes. Entonces, en este sentido, lo que partía como un reporte gerencial, como un reporte de alta gerencia para toma de decisiones y control de todas las áreas, llega también hacer con la misma fuente de datos un reporte de toma de decisiones del supervisor de el área de talleres, ¿vale? Entonces en esto es que quiero hacer mucho hincapié porque un esfuerzo inicial de depurar bien los datos se nos puede transformar en una reportería transversal, dinámica y colaborativa. Bueno. Vimos entonces que los datos pueden ser consumidos en distintas fuentes. Vimos también que pueden ser consumidos, transformados y disponibilizados con un bajo esfuerzo y con un gran impacto para la organización. Y entonces aquí probablemente, y espero haberlos entusiasmado en términos de la reportería, ustedes estarán ya empezando a preguntarse cuáles son mis fuentes o cómo puedo yo obtener esta información. La información solamente la puedo traer de fuentes Microsoft, solamente la puedo traer de mi RP, solamente la puedo traer de mi CRM. Bueno, en este punto quiero mencionarles que hoy día la herramienta Power BI cuenta con distintos conectores certificados, además de muchos otros conectores que nosotros podemos construir. Entonces, tenemos conectores que vienen con SAP, conectores con Amazon, conectores con Oracle, conectores con la misma nube, conectores también con bases on-premise. Porque como bien es sabido y como lo hemos vivido con distintos clientes, mucha de la información era almacenada en computadores locales, en servidores locales o incluso en las mismas máquinas de cada uno de los usuarios. Entonces, parte de este proceso de la transformación digital se trata de tomar todas estas cantidades de flujos de información, ¿ya? De flujos de datos, perdón, del vehículo, de los usuarios, de proveedores, de la nube, de bases de datos locales, centralizarlas en distintos datasets o modelos de datos y a partir de él construir todas mis métricas, construir toda parte de mi reportería. ¿Ya? Estamos hablando de centralizar la información, de tener un control sobre los datos y transformarlos en valor para mi organización. A esto es a lo que abogamos. En este camino es el que nosotros creemos hacia la transformación digital de las compañías, dejando un poco de lado que la toma de decisiones parta de reportes generados por usuarios aislados
que están trabajando allá en su Excel, allá en su macro, sin desmeritar que este trabajo sea absolutamente valioso, pero se pierde la posibilidad de hacer que la organización trabaje de forma mancomunada en la construcción de los indicadores que a todos como organización nos hacen sentido. Bueno, esto era lo que yo tenía hoy para contarlos con respecto a datos, transformación, reportería. Espero verlos entusiasmados, así como nos entusiasma a nosotros este tema. Y los dejo ahora con José para que les cuente un poco de cómo es este viaje hacia la transformación.